Si han estado siguiendo el proyecto de la CyberD, sabrán que en la primera parte estuvo llena de dificultades. Bueno, no se apreció tanto en cámara, pero detrás de cámara muchísimo y muchos cambios de batería, controladoras, disposiciones y, cómo no, las malas prácticas del cúter. Que no se desoldaba, estaba como un demonio. Le pegaba con la estación de calor y el cautín, a la vez que ejercía una presión en el cautín de 3 o 5 kilos aproximadamente. Fue una maniobra dantesca y seguía el estaño sólido, pero hoy no. Hoy se viene lo mejor. En la primera parte nos quedamos en el problema de la pantalla, que la sustituí, la probé y todo ok. Si no viste la primera parte, anda a verla, te la dejo una etiqueta en alguna de las esquinas del vídeo, te saldrá, y comencemos con el vídeo. Queda seguir con el sistema de conexionado, algunos módulos, algunos intercambios. No sé exactamente dónde nos hemos quedado. Según mi esquema de la realidad, me manejo en un relativo orden caos. Entonces, en la línea temporal, en puntos de la línea temporal, surgen bifurcaciones arborescentes. Entonces, por eso me gusta manejarme en un relativo orden caos para tener mayor flexibilidad. Aparte, cuando se terminan las cosas, surgen cosas y dices, hostia, tengo que modificar toda la estructura para adaptar tal cosa. Alguien comentó, menudo lío tiene en la mesa. Pero, o sea, al final acabamos sabiendo en dónde está cada cosa. Entonces, en lo aparente parece un desorden, pero en lo mental del individuo del desorden saben dónde está cada cosa. No os cuento más mi vida. Empecemos con el vídeo. En la primera ocasión nos quedamos con el problema de la pantalla y su intercambio. Hemos comprobado de que funcione todo correctamente, por lo que comenzamos con el problema de la antena, que es el añadirle una antena más potente con un adaptador de cable extensor para poder retirarla desde fuera. Lo suyo sería aquí, pero es que ahí no llega. Y aquí quedaría un feo. Queda un feo. La tienes por medio. Llevo un mes esperando este cable y no pienso esperar otro mes para pedir un cable más largo. Vale, ya sé lo que voy a hacer. La voy a poner aquí. La voy a agujerear con el taladro. La broca justamente la medida del puerto RPSMA y no supera el ancho del USB. Yo lo pondré aquí, pero más adelante lo mismo le expando los USB. Y como no es de ancho más que el USB, justamente igual de ancho el USB, ya tengo el agujero para recorrer el cuadro del USB. Y le pongo otro USB, ya me espero, pido otro cable más largo, hago el proyecto ya, y en vez de esperarme otro mes, y ya más adelante le pongo un cable más largo que salga por aquí, por la parte alta, o por aquí, o interno aquí, que no se vea. Es que va a ser un rollo sacar la placa. La voy a taladrar así con la placa. Simplemente se han doblado unos pines. Aquí no tenemos problemas, aquí tenemos soluciones. Y si hay problemas, bienvenidos al sparring. Aquí tengo un ventilador de RGB, que lo suyo sería aquí en la placa de abajo, pero aparte de no haber espacio, no se ve. Entonces esto es algo más estético. Pero veo que esta placa, la placa de la pantalla se calienta mucho. Entonces se me ha ocurrido ponerle el ventilador aquí, pero sobresale un poco. Se puede cortar lonchas de varias zonas de plástico del ventilador y quitarle los pines, casi quitarle los pines para alimentar un ventilador que los trae aquí justamente para poder encajar esto. Pegar un corte aquí sin cortarlo entero. Vale, vamos a proceder con la soldadura. A ver, necesito ponerle un peso aquí porque... bueno. Un poquito de flujo en los cables, que sí.
El USB del teclado, que me parece muy mala idea, porque el teclado siempre tiene que poder utilizarse, entonces no hay toma USB. Me pasó con el agujero, creo que el agujero lo hicimos arriba, pero da igual. En el momento lo apañamos así, positivo y negativo. En un principio me estaba preocupando demasiado por esconder los cables, que sea un poquito más curioso, ordenado, no tan expuesto, pero luego digo, si es un desorden estético, al más estilo cyberpunk, aquí no había ningún problema. El problema era el usuario. Esto lo tengo que adherir. También tenemos que, si la pantalla está muy atrás y no queremos que quede tan atrás, apretamos un poquito el tornillo este. Lo único, no sé qué pasa, que no va el teclado aquí, pero en el ordenador sí va. No, está todo bien. Debía probar el mouse de mi PC. Sí va. Seguiremos siendo pruebas. Tenía un problema que no me iba el teclado, sin embargo conectaba otros periféricos y sí me iba. Conectaba el teclado al PC y sí me iba, pero justamente aquí no me iba. Y el puerto USB estaba bien y el teclado también se encontraba en buenas condiciones. Sin embargo, antes sí me iba, pero después no me iba. Digo, bueno, voy a descargar los drivers. Y luego al conectar tanto el teclado como el ratón, no funcionaba. Voy a proceder a cambiar todo este conexionado porque yo me creía que el módulo que tengo aquí no funcionaba porque aquí está la salida, había una tensión pero no salían los amperios. Yo me creía que tenía algún problema porque nunca he trabajado con este módulo. Me tengo reconocido el TP4056 que no tiene una llave, resulta que tiene una llave. La K, puenteándola con negativo, se enciende en la salida. Y yo he hecho aquí una chapuza de conexionado que solamente estaba utilizando esta placa para cargar la batería. Y el problema que tenía en el teclado, que no me iba, era provocado por la alimentación, ya que le he metido un ventilador que consume bastante. Y eso provocaba una falta de corriente necesaria en el sistema para que funcione óptimamente, porque he conectado este teclado y el ratón y no me iba. Y con el ratón solamente conectado para intentar corregir, digo, haber un problema de conectividad, Bluetooth, haber un problema de conectividad con el teclado. Veía que cuando desplazaba el mouse, la pantalla se apagaba un poquito y me iba raro, a veces pegaba unos trasquilones. Bueno, al conectar el teclado y el ratón, directamente no iba. Y digo, ya está, este es el problema. Ese parpadeo de la pantalla me pasaba cuando presionaba las teclas. Así que vamos a reconfigurar el conexionado. Aquí estoy tomando las salidas y las vamos a pasar a este punto de la BMS. Y ahora, a ver qué hago con el switch este para que la llave, cortar esta llave y tomarla de aquí. Otro problema con la batería. Le meto carga, cojo un poquito de carga a la batería y como veis, inmediatamente la pierde. No sé si será alguna medida de protección, alguna medida de seguridad en la batería, ya que he estado tomando la corriente de aquí directamente de la batería y no del módulo controlador de carga y descarga que no permite que la batería baje de cierto voltaje. Toca cambiar la batería o a ver qué hago. Ya hemos intercambiado la batería por una nueva de un viejo Lacto mini Lacto que tenía por ahí, con una capacidad de 3000 mAh. La anterior tenía 4500. Y lo que estamos haciendo ahora es adaptar el conexionado a la nueva batería. Aquí le puse el lateral de una protoboard de Arduino para hacer el conexionado, ya que lo mismo cambio esto y he visto de esta saturación y de esta chapuza y tener un poquito más organizados los cables, ya que tengo que cambiar. Y la batería, esta es la batería nueva, la otra se ha quitado porque no sé qué le pasa, ha bajado la tensión a 0, la enchufa a cargar, mido luego la tensión cae. Me imagino que será una medida de seguridad, ya que la batería ha estado en buen estado en todo este momento y ha sido algo repentino, porque se le ha tomado la energía de la batería directamente, ya que como conté antes, creía que había un problema con este módulo porque no sabía lo de la llave para encender
Y ahora tengo otro problema, que cuando puenteo la llave para encender no se enciende. Aún desconectando la alimentación, os digo, a lo mejor no puede suministrar los amperios necesarios y por eso se apaga tampoco. Así que pasaremos a montarle el módulo este, que también tiene una llave. Es la primera vez que experimento con estos módulos. Yo siempre utilizo el TP4056 para módulo 1S para las baterías y ningún problema. Espero no tener el mismo problema con este módulo, que suministra 2 amperios a 5 voltios. El primero output 5 voltios, la salida para alimentar cualquier dispositivo, GND negativo, aquí BAT, que es la batería, con GND, y aquí GND y BIN, que es la carga. Vale, tenemos el otro módulo, vemos todo que se ve muchísimo más ordenado, sin contar esta parte de esta chapuza. Ahí con los DuPont tantos conexionados. La línea de arriba corresponde a positivo, la línea de abajo corresponde a GND. Vemos que enciende. Además, este switch no me sirve. Tengo que ponerle un botón de pulsación. Taladrar aquí un agujero y meterle este botón de pulsación. Me lo temía, el epoxi se ha metido por aquí y ahora el botón está pegado. La solución fue poner un nuevo pulsador. Vamos a ver. ¿Encenderá la CyberDeck? ¿No encenderá? ¿Encenderá pero no dará imagen? ¿Dará imagen pero no encenderá? Ahora sí. Tenemos un problema con la pantalla, me estoy volviendo loco para rotarla. Como veis, tengo el dispositivo rotado para poder ver la pantalla correctamente, que me está volviendo loco, igual que el ventilador todo el rato girando. En las configuraciones en rotación no puedo meter ninguna opción. Lo he probado todo, ahora me he conectado por SSH muchísimo más cómodo. Y estamos modificando el archivo config para girar el display. Uno sería 90 grados, 2 sería 180 grados. Toca guardar con control X y reiniciar el equipo, a ver si funciona. Nada, he configurado el servidor gráfico para forzar la rotación de la pantalla, he utilizado herramientas como XRAY, he editado el XORConfig, entre mil historias. Todo esto para modificar el comportamiento del hardware gráfico directamente, independientemente de las restricciones del entorno de escritorio. Y nada, me rindo, giro la pantalla, físicamente. Tuve que reconfigurar toda la disposición de los elementos de la CyberDeck porque no encontraba la solución de cómo invertir la pantalla. No me salía tampoco las opciones en el sistema operativo Debian, no me dejaba cambiar la rotación de la pantalla. He probado el Xdress, los archivos de configuración del boot, el U-boot, nada funciona. Como veis, esta era la disposición anterior de la pantalla, con el panel embellecedor marcador de voltaje debajo, y esta es la nueva configuración. Tenemos el panel en lo alto y se ha rotado físicamente la pantalla. Y ahora lo único que quedaba era cambiarle la pegatina por el nuevo nombre del canal, un nickname personal. Como veis, el ventilador no está, no por problemas de cambio de disposición ni nada parecido. Al momento de instalarlo y en la idea está muy chulo, lo romantizamos, pero cuando nos tiramos un tiempo ahí con el ventilador, volviéndonos locos, se vuelve un elemento que es para arrancarlo y entamparlo contra la pared. Sí, lo utilizaría, pero la extrema necesidad de que se caliente esto como un infierno, que no es el caso. No lo hemos comentado durante el vídeo ni se ha filmado la instalación, que no tiene mucho misterio, aunque en el caso específico de Orange Pi debía descargarse desde la página oficial de Orange Pi, el sistema operativo que tiene una distribución de Linux llamada Debian, ideal para usuarios que se mueven en este mundo, aunque tampoco había la opción, o por lo menos no la he encontrado, la de instalar Windows. Si alguien sabe algo al respecto, entre en la caja de comentarios. Busquemos cualquier cosa en YouTube, yo que sé, Humita, mundo desconocido.
Ahora diréis, pero si no se escucha nada. Claro, es que tanto la placa Orange Pi como la pantalla no vienen con buzzer incorporado, aunque la pantalla sería apropiado que venga con buzzer incorporado. Tenemos una salida de jack auxiliar, que podríamos utilizarlo tanto para auricular como para conectarle un buzzer. Otra opción más técnica sería el sacar el audio a través de la placa Orange Pi. Me imagino que se requerirán algunos módulos con tarjeta de audio incorporado, a menos que no la incorpore ya la Orange Pi. Pero bueno, para el uso de este dispositivo CyberD, sumándole al uso personal, es totalmente prescindible. Y llegados a este punto, os dejo unas tomas de la CyberD. En alguna de las tomas estará el nombre anterior, Cyber Total, en vez del metabarco, porque como dije al principio, la línea temporal en todo el proceso surgen cosas a última hora que dice, hostia, y tengo que hacer cambio. Y más en un canal nuevo como el mío, que se esculpe a una velocidad mucho más rápido que un canal ya establecido. No, cuento mi vida. Vamos a ello. Tienes que suscribirte, tienes que darle me gusta, tienes que comentar. No descansamos. Seguiremos maquinando y nos veremos en la próxima ocasión.